Seguimos en Canal E con el análisis del DNU llegado al Congreso de la Nación y vamos a hablar ahora con Juan Carlos Giordano, que es diputado del Partido de la Izquierda Socialista. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda usted? Muy bien, gracias por estar en la pantalla de Canal E para entender pros y contras de este DNU, enfocándonos, por supuesto, en cómo afecta directamente a la población. Bueno, tenemos que hablar de no solo del DNU, sino que ahora se le agrega la ley Ómnibus, Sí. y que si eso lo sumamos a la mega devaluación que declaró el gobierno apenas asumió y la libertad de precios que le dio un envión a los grandes capitalistas formadores de precios, inclusive las alimenticias centralmente, para que aumenten sideralmente los artículos de primera necesidad. Si a eso le agregamos que hay un virtual congelamiento salarial, inclusive en una de las disposiciones la quita directa de la ley de jubilación, y que eso quede en manos de un ultraderechista como Milei para que se la fije por decreto, y los despidos que ya ha habido de trabajadores y trabajadoras estatales, entonces estamos hablando de que el DNU y la ley Ómnibus, mega devaluación, libertad de precios, son un paquete del denominado plan motosierra, completamente arbitrario, antidemocrático, con rasgos completamente dictatoriales del presidente ultraderechista Milei, que está generando claros ganadores y perdedores, porque uno diría que quiénes son algunos beneficiarios desde el punto de vista del pueblo trabajador. No lo hay. Los grandes beneficiarios son los grandes empresarios, las multinacionales, los bancos, y el sometimiento al Fondo Monetario Internacional, porque el objetivo central del plan motosierra es el ataque al movimiento obrero y popular, y de ahí recaudar para poder seguir pagando una deuda completamente usuraria y fraudulenta. Eso está claro que es así. El gobierno dice no hay plata para el pueblo trabajador, pero ya tiene reservado 1.600 millones de dólares para los fondos buitres privados a pagar en enero. Y bueno, y una de las disposiciones habilita que la ley del Congreso, que tenía que cuando uno va a hacer un endeudamiento externo pasar por el Congreso, bueno, justamente eso no va a ocurrir. De manera que lo que estamos hablando es de una enorme gravedad, porque lo que se está hablando es de disposiciones completamente arbitrarias. Estamos hablando de un DNU, estamos hablando de una ley ómnibus, que es la que fue a las sesiones extraordinarias, que le otorgan plenos poderes a Milei para que gobierne por decreto por 2 años, se puede prorrogar por 2 años más. La facultad delegada del Poder Ejecutivo al Poder, del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, quiere decir que son plenos poderes para aplicar hechos, ya el gobierno sabe, ¿no es cierto? De que Igualmente puede no ocurrir eso también. Y sí, debería no ocurrir, bueno, debería no ocurrir, efectivamente. Debería no ocurrir. Teniendo ciertos cuidados con los términos, o al menos desde este espacio intentamos hacerlo, ¿es antidemocrático eso entonces? Porque esto pasa por el Congreso, hay un Congreso. Sí, pero hay un Congreso, pero hay un DNU que deroga 300 leyes y modifica 300 más. Y tanto ha sido el repudio, porque acá lo que se está hablando no es el tema del Parlamento, el tema de la justicia, que todos esos entuertos van y vienen. El tema es que la reacción popular después de la declaración del DNU ha sido muy importante. Alrededor de miles que han participado de un cacerolazo ese mismo 20 de diciembre, donde la ministra Patricia Bullrich fijó ese protocolo represivo, que le salió mal porque la marcha del 20 de diciembre por el sindicalismo combativo y de izquierda llegó a la Plaza de Mayo y pudimos hacer el acto unitario. Y en la noche se desató una rebeldía popular, sana, espontánea, no convocada por nadie para repudiarlo. Por supuesto que este es un procesamiento que tendrán que hacer los votantes de Milei, porque fíjese que todo esto se hace en nombre de la libertad, en nombre de un supuesto Estado opresor, cuando está todo privatizado, o en nombre de la propiedad privada. Ahora, por ejemplo, agarremos cualquiera de las disposiciones del DNU o de la ley Ómnibus. Una ley de alquileres que no va a existir entre un inquilino que percibe un sueldo miserable y un representante del negocio inmobiliario. ¿Quién gana y quién pierde?
Si uno saca la ley de abastecimiento, que no hay ningún control para el avance del aumento de los precios, evidentemente, yo no lo escuché a Milei diciendo qué barbaridad, que No, 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 aumentaron los no. precios de manera tal que a sus propios votantes, muchos trabajadores o jóvenes que no tienen nada, se podrían llegar, son completamente afectados. Y a esto tenemos que agregarle, que el combo, digamos, de ajuste, de mayor ajuste y de mayor entrega del país, está ligado a un proyecto represivo inusual. Por ejemplo, todo el aparato represivo, inclusive que lo sufrieron el otro día periodistas que estuvieron en la marcha de la Sí, sí, CGT. claro. Ahora, decir que está penalizado al mejor estilo Gerardo Morales en Jujuy, está penalizado la posibilidad de hacer una movilización, que van a ser perseguidos con delitos que no son escarcelables, los dirigentes estén o no en la marcha, y las organizaciones, bueno, es una persecución clara, quiere decir que el propio gobierno sabe de que su brutal ajuste no va a pasar con represión, entonces ha creado toda un plan completamente arbitrario y bueno, eso es lo que estamos repudiando efectivamente, es decir, no gobernar por decreto al mejor estilo de quién, al mejor estilo de quién, de Putin, al mejor estilo del gobierno de Francia, etcétera, etcétera. Y bueno, acá estamos hablando de Juan algo Carlos, completamente distinto a lo que se vino viendo, porque estamos hablando de un personaje de extrema derecha y de ultraderecha, sí. Juan Carlos, dentro de lo que venís mencionando, hablás, por supuesto, de medidas que afectan al pueblo, eso está clarísimo, está muy claro, y al mismo tiempo hay medidas que benefician a determinado sector y grupos empresariales. Ahora, ¿cuáles son aquellas medidas que benefician y a qué sectores empresariales y cuál es esa búsqueda y ese conflicto de intereses que se genera y hasta qué punto hay constitucionalidad en ese sentido? Claro. Por ejemplo, la libertad de precios y la mega devaluación digamos, asusar a que los monopolios formadores de precios hayan hecho fortuna después de cuánto pasaron, ¿no? 15 días del Sí. gobierno. Es decir, si el aceite, el arroz, el azúcar y demás pasaron a valer el 200%, ¿quiénes son? Ahí estamos hablando de los grupos formadores de precios que son, claro, ¿no? Es decir, Arcor, Ledesma, Molinos, etcétera, Sí, sí, etcétera. sí. Por ejemplo, esto del blanqueo impositivo, de los grandes evasores que están en el exterior. ¿Viste cuando se dice que hay 400.000 millones de dólares en el exterior? Claro, esos 400.000 millones de dólares en el exterior no son de trabajadores del sector populares jubilados, son de los grandes blanqueadores de dinero, de los que lavan el dinero, paraísos fiscales. Bueno, blanqueo impositivo, cuando cualquiera de acá paga, como, ¿no? Así como se dice, cualquier hijo de vecino paga enormes impuestazos, a ellos se le va a dar un blanqueo impositivo y una moratoria. No sé, la ley de alquileres es el gran negocio inmobiliario. Si suben los intereses de la tarjeta de crédito, Igual los habría que hacer algo con la bancos ley de alquileres, ¿no? Sí, claro, pero lo opuesto a lo que está haciendo Milei. Porque directamente sacar, cuando Milei dice viva la libertad y sacar todas las de regulación del Estado y demás, no es para mejorar, es para empeorar todo. Porque la libertad, a la cual cuando Milei dice Estado opresor, la libertad de los ciudadanos, la libertad ¿a quién se refiere? A que no haya ningún grado, ninguna tabla, ninguna traba desde el punto de vista burocrático, lo que fuere, para que si un capitalista quiere hacer sus ganancias de manera... Por eso ataca también los derechos laborales. Por ejemplo, el periodo de prueba de los trabajadores de 3 a 8 meses es para facilitar los Sí, está despidos, claro, está claro. bajar las indemnizaciones para facilitar los despidos, cercenar el derecho de huelga. ¿Y cuál es el objetivo de cercenar el derecho de huelga? Que es lo único que tiene un trabajador a mano para cuando se trata de defender el salario. Hoy tendría que haber un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor de la inflación. El gobierno dice la herencia recibida, y claro que hay una herencia recibida, es decir, si nosotros, desde el punto de vista de la izquierda, el sindicalismo combativo, izquierda socialista, el Frente de Izquierda Unida, venimos combatiendo al gobierno peronista anterior, que ha sido un desastre, le ha dado el caldo de cultivo para que surjan todos los estos gobiernos personajes. reciben una herencia, eso está clarísimo, y en los últimos años cada herencia, o sea, si nos situamos desde el regreso de la democracia, al menos todas las herencias fueron
paupérrimas. Ahora, yendo Claro. a cómo solucionar esos problemas, independientemente de estar de acuerdo o no con Javier Milei, es coherente en su discurso y en sus actos por ahora, al menos en buena parte, ¿no? En buena parte. En una parte en la que no es coherente, por ejemplo, es en aquella frase de que el ajuste lo paga la casta. A priori, el ajuste lo va a pagar la gente. Entonces digo, ¿qué ven ustedes cuando se avisora un salario que va a perder poder adquisitivo y una crisis social también? ¿Qué es lo que ven? Las mentiras y las estafas electorales de Javier Milei son varias. Una es la que decís vos, cuando él se refería a la casta, lo paga la política, como si él no tuviera nada que ver con la política, cuando fue un economista al servicio de la política del grupo Eurnequian, que se vino beneficiando con las privatizaciones del aeropuerto y tantas otras, ¿no? Así, barbaridades. Segundo, lo otro que él dijo, no se puede cambiar el país con los mismos de siempre. Ahora, los mismos de siempre, que avalan lo que ocurrió en la época de la dictadura, que avalan que fueron funcionarios del gobierno menemista de la década de 90, aquellos que fueron el pilar del gobierno macrista, como Luis Caputo y Patricia Bullrich en el gobierno, están desmintiendo también esta mentira. Bueno, eso que decís vos en relación a que el choque que hay entre el votante que votó un cambio creyendo de que iba a haber un cambio favorable, porque todos los cambios, nosotros también tenemos un cambio, pero el cambio nuestro desde la izquierda, cuando decimos que hay que romper con el Fondo Monetario Internacional, que hay que dejar de pagar la deuda externa usurera y fraudulenta, esa es para poner la riqueza del país, y lo que se va de manera ilegítima a una deuda completamente usurera, es para que haya trabajo, salud, educación y vivienda. Si vos agarrás las medidas de Milei, trabajo, salud, educación y vivienda, no hay ninguna favorable. Entonces hay un choque efectivamente de las expectativas populares que ya está ocurriendo, y por eso en los cacerolazos no van solamente votantes del gobierno peronista o aquellos que no votaron, no, también van votantes de Milei que empiezan a decir, pero esto yo no lo voté. Entonces, en mi caso concreto, de lo que decís vos del tema salarial, claro, todas las paritarias que se han firmado bajo el gobierno anterior, con una burocracia sindical que no hizo absolutamente nada bajo el gobierno peronista, han firmado paritarias a la baja. Quiere decir que si la inflación fue del 145-160% anual, ningún salario llegó a ese nivel. No, claro. Y con el aumento que hay, se dice que en diciembre llegaría al 25-28%, enero serían también entre el 25 y el 30%. No van a aumentar los salarios y las jubilaciones al mismo valor. Milei ya se adelanta y dice no tiene que haber ni siquiera ley de jubilaciones. Quiere decir que si el aumento va a venir por decreto, las jubilaciones, por el decretazo de Milei diciendo que no hay plata para los jubilados ni para nadie, evidentemente que eso genera no solo más pobreza, sino más indigencia, como está en el 80% de las jubilaciones mínimas. De manera que lo que estamos reclamando del sindicalismo combativo de la izquierda es que haya un aumento inmediato de salarios y jubilaciones al valor real de la inflación. Y en buena hora que esa exigencia haya sido fuerte, importante, porque la CGT, que no venía haciendo nada, que el otro día hizo una marcha simbólica, bueno, ahora tuvo que convocar a una medida nacional, a un paro con movilización el 24 de enero. Bueno, eso es muy importante porque ha sido arrancado desde abajo, y el día 24 de enero, bueno, ahí se va a aprobar el plan motosierra por un lado, la ley ómnibus, el DNU, sí, al servicio de los grandes capitalistas, de los grandes empresarios, y un pueblo trabajador movilizado en contra de todo eso. Bueno, esa es la puchada que está planteada. Ninguna confianza, por supuesto, en el Parlamento o en la justicia, por ejemplo, hay jueces ahora que desechan, cautelares, ¿no? Bueno, estábamos escuchando la conclusión y el cierre de tu idea. Te agradecemos por el tiempo, la claridad y si te parece volvemos a charlar en los próximos días con novedades, ¿no? Esperemos a ver si se trata o no efectivamente en extraordinarias la ley ómnibus y bueno, ver cuál es el quórum y las decisiones. Gracias por el tiempo. Te agradezco enormemente y no sé si quedó ahí porque por ahí se convocar a la gran movilización convocada por la CGT, que fue arrancada desde abajo el 24 de enero, rodear el Congreso, paro con movilización, donde todo el mundo tenemos que ser miles y miles para derrotar estas medidas antiobreras y antipopulares de Milei. Sí, se había entendido y queda claro. Gracias, Juan Carlos, por el tiempo. Gracias, muy amable.